aquí Pili, ¿quién de aquel lado? El día de hoy vamos a hacer una receta que me han pedido mucho aquí en el canal. Vamos a hacer este rico pan de linaza. Este pan, déjenme decirles que es uno de los favoritos de mi mamá porque además contiene mucha fibra. Así que te va a ayudar mucho para tu digestión. Además, en este video te enseño cómo puedes hacer tu propia harina de linaza. Quédate y vamos a ver cómo se hace este pan de linaza. ¡Comenzamos! Para hacer la harina, en tu licuadora o procesador de alimentos, pon una taza de linaza, moliéndola a la máxima velocidad hasta que obtengas una harina fina como esta. Entonces agrega el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, el endulzante, la canela, la harina de coco y una pizca de sal. Mezcla muy bien con una palita. En otro recipiente vas a batir los huevos con la vainilla. Cuando veas que han esponjado un poco, incorpora el yogur griego, mezclando nuevamente para integrarlos. Ahora agrega la mezcla de la harina de linaza. Vas a tener una mezcla un poquito espesa. Mezcla ligeramente las semillas de chía con las de linaza. Para posteriormente unirlas a la masa de pan. Traspasa la masa a un molde para pan forrado con papel encerado. Opcionalmente puedes agregar algunas semillas de linaza encima de tu pan. Hornea de 30 a 40 minutos con el horno precalentado a 180 grados centígrados o cuando al insertar un palillo salga limpiecito. Este pan es perfecto para que lo tomes con un cafecito, también con un sándwichito, sabe muy rico, con mantequilla encima, también delicioso. Lo puedes conservar en tu refrigerador hasta por 8 días o lo puedes congelar también. Tiene mucha fibra, seguramente te va a ayudar mucho a tu pancita. Si quieres hacerlo sin lácteos, te recomiendo que le pongas crema de coco. Le estamos poniendo muy poquito endulzante, únicamente para quitarle un poco el sabor fuerte que tiene la linaza. Si eres de las personas que no está acostumbrado o acostumbrada a comer linaza, te comento que el sabor es un poco intenso. Lo puedes hacer con linaza dorada o linaza café, el resultado va a ser el mismo. Regálame aquí abajito un pancito. Recuerda darle like al video, suscribirte y compartirlo. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable.